Perseguían un cuerpo que ningún humano fue construido para cargar. Más grande, más definido, imposible. Durante unos pocos años dorados, las luces del escenario los amaban y las multitudes rugían sus nombres. Pero detrás de los trofeos había un costo oculto. Cuando estas leyendas del físico-culturismo murieron, los médicos descubrieron verdades impactantes sobre lo que años de llevar el cuerpo humano más allá de sus límites habían causado. Chicos que consumen drogas, que se hacen daño, lo veo en sus órganos. Y ni hablar de que anulan su producción natural de testosterona y se sienten fatal. Hoy revelaremos los perturbadores hallazgos post-mortem de 15 físico-culturistas cuyas muertes conmocionaron al mundo del fitness. Número 15. Rich Piana. Antes de que los médicos examinaran el cuerpo de Rich Piana, las señales de advertencia ya habían comenzado a aparecer. La mayoría de la gente no las notó. Para millones de fanáticos, Rich era la personalidad más grande del fisicoculturismo. No era recordado por ganar la mayoría de los campeonatos. Era recordado porque decía lo que casi nadie más diría. Mientras otros afirmaban que sus increíbles físicos provenían solo del trabajo duro, Rich admitía abiertamente que construir un cuerpo como el suyo conllevaba serios riesgos. Esa honestidad lo hacía diferente. Con más de 127 kilogramos y brazos enormes y una personalidad aún más grande, Rich construyó un imperio alrededor del fitness. Sus videos atraían a millones de espectadores y su mensaje siempre era el mismo: no hay atajos mágicos y cada decisión tiene consecuencias. Pero detrás de la confianza, su cuerpo había estado librando una batalla durante años. En las semanas previas a su hospitalización final, algunos seguidores de larga data notaron posteriormente cambios sutiles. Su respiración parecía más pesada, su rostro parecía más hinchado que antes. Las señales eran fáciles de pasar por alto, pero sugerían que su cuerpo estaba bajo una tremenda tensión. Luego, en agosto de 2017, todo cambió. Rich sufrió una emergencia médica en su hogar y colapsó. Los paramédicos lucharon por reanimarlo antes de llevarlo de urgencia al hospital. Los médicos lograron reiniciar su corazón, pero la falta de oxígeno había causado un daño devastador. Fue puesto en soporte vital mientras su familia esperaba un milagro. Ese milagro nunca llegó. Después de casi 2 semanas en cuidados intensivos, su familia tomó la desgarradora decisión de retirar el soporte vital. Rich Piana tenía solo 46 años. Mientras los médicos examinaban su cuerpo, descubrieron el costo oculto de años pasados empujando más allá de los límites humanos normales. Su corazón se había agrandado significativamente, obligándolo a trabajar más con cada latido. Su hígado también mostraba un daño extenso a largo plazo, evidencia de años de extraordinario estrés físico. El cuerpo que había inspirado a millones por fuera había estado luchando en silencio por dentro. Rich pasó años diciéndole a la gente que cada elección tiene un precio. Al final, su propia historia se convirtió en el recordatorio más poderoso de esa verdad. A veces, el mayor daño no es visible en el espejo. Es el daño que solo los médicos descubren cuando ya es demasiado tarde. Número 14. Andreas Münzer. Cuando los médicos examinaron a Andreas Münzer después de su muerte, una pregunta resonó por el hospital: ¿cómo había permanecido vivo tanto tiempo? Desde el exterior, Andreas parecía la definición de salud perfecta. En los escenarios de fisicoculturismo, los jueces y los fanáticos admiraban el detalle de navaja de cada músculo. Su cuerpo casi no tenía grasa visible y bajo las brillantes luces cada vena parecía destacarse. Se hizo famoso por un nivel de acondicionamiento que pocos atletas han igualado, pero las apariencias pueden ser engañosas. Mientras el público veía la perfección, Andreas le pedía a su cuerpo que sobreviviera bajo condiciones para las que nunca fue diseñado. Mantenerse en forma de competencia durante meses a la vez significaba estrés físico constante. La recuperación se volvió escasa y cada competencia exigía que se volviera aún más delgado que antes. Luego llegó 1996. En un evento de fisicoculturismo en Alemania, Andreas se dobló repentinamente de dolor. Lo que primero parecía una emergencia médica, rápidamente se convirtió en una carrera contra el tiempo. Fue llevado de urgencia al hospital. Los médicos intentaron determinar la causa del grave sangrado interno. La operación reveló un cuerpo que había estado bajo una tensión severa durante años. Su hígado estaba gravemente dañado, sangrando en muchos lugares. Sus riñones ya no funcionaban correctamente. Su corazón se había agrandado mucho más allá de lo normal, luchando por satisfacer las demandas que se le imponían. Años de deshidratación y preparación extrema habían llevado varios órganos vitales más allá de sus límites. A pesar de la cirugía de emergencia y los repetidos esfuerzos por estabilizarlo, Andreas no pudo ser salvado. Murió a solo 31 años de edad. La autopsia confirmó lo que nadie había comprendido completamente mientras competía. El cuerpo que había parecido casi sobrehumano
humano en el escenario. Había estado pagando un precio oculto durante años. Detrás de los trofeos y los aplausos, había un atleta cuyos órganos habían estado librando una batalla mucho antes de que alguien lo notara. Hoy, el legado de Andreas Münzer se recuerda por dos razones muy diferentes. Estableció un nuevo estándar de acondicionamiento en el físico-culturismo, pero su historia también se convirtió en una de las advertencias más claras del deporte. A veces, el mayor daño es el tipo que nadie puede ver hasta que es demasiado tarde. Número 13. Dallas McCarver. Cuando Dallas McCarver murió, muchas personas creían que ya sabían lo que había pasado. Un joven fisicoculturista se había atragantado trágicamente durante una comida. Sonaba como un accidente desgarrador, pero una vez que los médicos comenzaron su examen, se dieron cuenta de que la historia completa era mucho más complicada. Dallas tenía solo 26 años. Sin embargo, ya se había convertido en una de las promesas más brillantes del fisicoculturismo. De más de 1,80 m de altura y pesando más de 135 kilogramos en la temporada baja, se ganó el apodo de Big Country. Los fanáticos lo veían como la próxima superestrella, un hombre con el tamaño, la genética y la ética de trabajo para algún día alcanzar la cima del deporte. Para el mundo exterior, lucía más fuerte que nunca. Pocos se daban cuenta de lo que estaba pasando debajo de la superficie. El 22 de agosto de 2017, Dallas estaba en casa terminando una de las muchas comidas requeridas para mantener su enorme físico. Durante la comida, de repente comenzó a atragantarse. Quienes estaban con él intentaron desesperadamente ayudar mientras los paramédicos se apresuraban a la escena. A pesar de todos los esfuerzos, Dallas no pudo ser reanimado. La causa oficial de muerte se registró como asfixia, pero la autopsia reveló hallazgos que cambiaron la manera en que muchas personas veían su muerte. Los médicos descubrieron que su corazón estaba gravemente agrandado, pesando alrededor de 690 gramos, casi el doble del peso de un corazón adulto típico. También encontraron un estrechamiento significativo en partes de sus arterias coronarias, lo que dificultaba mucho más el trabajo de su corazón. Sus riñones e hígado también mostraban signos de daño a largo plazo, lo que sugería que varios órganos principales habían estado bajo una intensa tensión durante años. De repente, la tragedia lucía muy diferente. Lo que parecía ser un único accidente fatal era también la historia de un cuerpo que había sido llevado a límites extraordinarios. Los músculos que impresionaban a miles habían impuesto demandas incesantes a los órganos responsables de mantenerlo vivo. Dallas McCarver tenía solo 26 años. Tenía un futuro que muchos creían que remodelaría el fisicoculturismo profesional. En cambio, su historia se convirtió en uno de los recordatorios más aleccionadores del deporte de que la fuerza por fuera no siempre refleja la salud por dentro. A veces las señales de advertencia más grandes son invisibles hasta que los médicos las descubren. Número 12. Nasser El Sonbaty. Algunos fisicoculturistas son recordados por su tamaño, otros son recordados por sus victorias. Nasser El Sonbaty era recordado por algo mucho más inusual en su mente. Mucho antes de subir al escenario del señor Olympia, Nasser se había ganado la reputación de ser uno de los hombres más inteligentes del fisicoculturismo. Hablaba varios idiomas, estudiaba historia y ciencias políticas y podía pasar horas discutiendo filosofía, ciencia o asuntos mundiales. Muchas personas no podían entender por qué alguien con ese nivel de inteligencia había elegido un deporte tan exigente, pero para Nasser, el fisicoculturismo no era solo una carrera, se convirtió en la misión de su vida. A lo largo de la década de los 90, construyó uno de los físicos más impresionantes que el deporte había visto. Con casi 1,80 m de altura y pesando más de 135 kilogramos en la temporada baja, combinaba un tamaño extraordinario con una simetría notable. En 1997, estuvo a punto de ganar el mayor premio del fisicoculturismo, terminando segundo en el señor Olympia, un resultado que muchos fanáticos todavía debaten hasta hoy. Por fuera, Nasser lucía más fuerte que nunca. Por dentro, se estaba desarrollando una historia diferente. Años después, sus riñones comenzaron a fallar. El daño se volvió tan severo que dependía de tratamientos regulares de diálisis solo para sobrevivir. A medida que sus riñones perdían la capacidad de eliminar los desechos y el exceso de líquido, la tensión se extendió por todo su cuerpo, ejerciendo una presión creciente sobre su corazón. Luego, en marzo de 2013, durante una visita a Egipto, la larga batalla de Nasser llegó a su fin. Tenía solo 47 años. Los hallazgos médicos revelaron que tanto su corazón como sus riñones habían sufrido una insuficiencia avanzada. Su cuerpo había estado reteniendo líquido durante mucho tiempo, forzando a su corazón a trabajar mucho más de lo que jamás fue pensado. El atleta que alguna vez pareció casi imparable, había estado librando una batalla que ningún público podía ver. Quizás eso es lo que hace la historia de Nasser tan inolvidable. Entendía el cuerpo humano mejor que la mayoría de las personas jamás lo harán. Conocía la ciencia, los riesgos y las consecuencias. Sin embargo, incluso el conocimiento no pudo protegerlo de años de demandas físicas extremas. Nasser El Sonbaty no solo dejó atrás uno de los mejores físicos del fisicoculturismo, dejó
atrás una de sus lecciones más poderosas, porque a veces el cuerpo más fuerte de la sala está librando silenciosamente su batalla más débil. Número 11. Mike Mentzer. No todas las tragedias del fisicoculturismo comienzan dentro del cuerpo. A veces, comienza dentro de la mente. Mike Mentzer no era como la mayoría de los fisicoculturistas. Mientras otros creían que más horas en el gimnasio significaban mejores resultados, Mike creía lo contrario. Cuestionaba todo. En lugar de entrenamientos interminables, promovía sesiones de entrenamiento cortas e intensas, respaldadas por la lógica y la recuperación. Su filosofía de entrenamiento heavy duty desafiaba casi todas las reglas que el fisicoculturismo había aceptado durante años. Muchos pensaban que estaba equivocado, hasta que demostró lo contrario. En 1979, Mike ofreció una de las mejores actuaciones que el deporte había visto, obteniendo una puntuación perfecta durante la competencia de pesos pesados del señor Olympia. Por un momento pareció que había llegado una nueva era del fisicoculturismo, pero un año después todo cambió. El señor Olympia de 1980 se convirtió en uno de los concursos más controvertidos en la historia del fisicoculturismo. Mike entró en la competencia esperando luchar por el título. En cambio, los resultados finales lo impactaron tanto a él como a muchos fanáticos. El resultado lo dejó profundamente decepcionado y poco después se retiró del fisicoculturismo competitivo. Cuando Mike finalmente regresó a la vida pública, la gente notó que no era el mismo hombre. El atleta, aseguró que alguna vez debatía la filosofía del entrenamiento, se había vuelto cada vez más privado y retraído. Los amigos más tarde lo describían como aislado, y su salud continuó deteriorándose a lo largo de los años. Luego, en junio de 2000, Mike Mentzer murió mientras dormía a tan solo 49 años. La tragedia se volvió aún más desgarradora cuando, solo 2 días después, su hermano menor, Ray Mentzer, también falleció en la misma casa. Los informes médicos mostraban que Mike había estado viviendo con una enfermedad cardíaca grave. Su corazón se había agrandado y su sistema cardiovascular había sufrido un daño significativo a largo plazo. La condición había estado desarrollándose durante años, antes de su muerte. Mike Mentzer es recordado no solo por cambiar la manera en que la gente piensa sobre el entrenamiento, sino también por recordarnos que la grandeza puede venir con luchas invisibles. Construyó una de las filosofías más influyentes del fisicoculturismo, pero al final, la batalla que más importaba no se libró bajo la barra, se libró dentro de sí mismo. Número 10. Dan Pocket. No todas las tragedias del fisicoculturismo comienzan con un corazón que colapsa. Algunas comienzan con una batalla silenciosa que nadie más puede ver. Dan Pocket no era un campeón mundial, no era una celebridad del fitness. La mayoría de las personas nunca habían escuchado su nombre, pero después de su muerte, su historia se convirtió en una de las advertencias más desgarradoras del fisicoculturismo. Tenía solo 22 años. Dan era un estudiante universitario con grandes sueños y una pasión aún más grande por el fisicoculturismo. Los amigos lo recordaban como alegre, respetuoso y lleno de ambición. Por fuera, parecía un joven cuya vida apenas comenzaba, pero detrás de la sonrisa, algo estaba cambiando. En las semanas previas a su muerte, quienes estaban más cerca de él notaron que se había vuelto inusualmente callado. El enérgico joven atleta se estaba alejando lentamente de la familia y los amigos. Creían que era la presión de la escuela o la vida cotidiana. Nadie se dio cuenta de que estaba librando una batalla que no podía verse. Luego, el 11 de febrero de 2007, todo llegó a un trágico final. Dan murió a tan solo 22 años. Cuando los médicos examinaron su cuerpo, esperaban encontrar el mismo tipo de daño visto en muchas muertes de fisicoculturismo. En cambio, encontraron algo muy diferente. Su corazón no mostraba un agrandamiento importante. Su hígado no estaba gravemente dañado. Sus riñones funcionaban normalmente. Físicamente, había poca evidencia de la insuficiencia orgánica que había cobrado la vida de tantos otros atletas. Ese descubrimiento desplazó la atención hacia otro peligro que a menudo se discute en el fisicoculturismo: los efectos psicológicos que pueden acompañar a los cambios hormonales importantes, incluidos los que pueden ocurrir después de interrumpir los esteroides anabólicos. Los expertos han advertido que estos cambios pueden contribuir a una depresión severa y angustia emocional en algunos individuos, aunque cada caso es diferente y la salud mental está influenciada por muchos factores. La historia de Dan se convirtió en un recordatorio de que no todas las tragedias del fisicoculturismo están escritas dentro del corazón, el hígado o los riñones. A veces, las heridas más profundas no dejan cicatrices visibles, y para cuando alguien se da cuenta de que están ahí, ya es demasiado tarde. Número 9. Daniel Alexander.
Cada carrera de fisicoculturismo comienza con un sueño: ganarse un lugar entre la élite del deporte. Daniel Alexander estaba más cerca que nunca. Después de ganar importantes títulos amateur y obtener su tarjeta de profesional de la IFBB, se había convertido en uno de los atletas jóvenes más prometedores del deporte. Estaba bendecido con un físico equilibrado, una ética de trabajo incansable y confianza en el escenario, y muchos pensaban que tenía sus mejores días por delante, pero el destino tenía otros planes. En 2019, Daniel se estaba preparando para otra competencia profesional. Como todo fisicoculturista serio en la preparación para un concurso, estaba llevando su cuerpo a través de una de las fases más duras del deporte: largas sesiones de entrenamiento, dieta estricta y las demandas físicas de prepararse para el escenario se habían convertido en parte de su rutina diaria. Luego, sin advertencia, todo llegó a su fin. Daniel Alexander falleció antes de poder subir de nuevo al escenario. Todavía tenía menos de 30 años. A medida que la noticia de su muerte se extendía, la comunidad del fisicoculturismo buscaba respuestas, pero a diferencia de muchos de los atletas en esta lista, nunca se hicieron públicos hallazgos detallados de autopsia ni explicación médica oficial alguna. Su familia eligió mantener esos detalles en privado, dejando muchas preguntas sin respuesta. Ese misterio ha permanecido desde entonces. Si la causa estaba relacionada con una condición médica subyacente, las demandas físicas de la preparación para el concurso o algo completamente diferente, nunca se ha confirmado oficialmente. Eso es lo que hace la historia de Daniel tan inquietante. A veces los casos más espeluznantes no son aquellos en los que los profesionales médicos hacen revelaciones impactantes, son los que las respuestas nunca llegan en absoluto. Daniel Alexander es recordado no solo por la promesa que mostró en el escenario, sino por la carrera y la vida que terminaron antes de que el mundo tuviera la oportunidad de ver todo su potencial. Número 8. Bret Michaels. No todas las tragedias del fisicoculturismo comienzan dentro del gimnasio. A veces, el verdadero peligro es algo que una persona ha llevado toda su vida sin darse cuenta completamente. Bret Michaels parecía la definición de salud perfecta. Desarrolló una lucrativa carrera como entretenedor y modelo de fitness debido a su notable apariencia y su impresionante físico. Atrajo el interés de fotógrafos de élite a los 22 años, creando oportunidades que muchos atletas solo podían imaginar. Desde el exterior, su futuro lucía increíblemente brillante, pero detrás de las cámaras y las portadas de revistas, su cuerpo estaba enviando silenciosas señales de advertencia. En las semanas anteriores a su muerte, Bret supuestamente se quejaba de un latido cardíaco irregular. Al principio parecía un problema menor, pero era una señal de algo mucho más serio que ocurría dentro de su pecho. Luego, el 25 de febrero de 2007, el joven de 29 años fue encontrado muerto mientras dormía. Pero cuando los médicos examinaron su cuerpo, encontraron algo que mucha gente nunca supo que tenía. Bret había estado viviendo con un trastorno cardíaco congénito, algo con lo que había nacido. Pero también encontraron que años de consumo intensivo de alcohol y drogas para mejorar el rendimiento habían ejercido una presión aún mayor sobre un corazón que ya era vulnerable. Juntos, esos factores crearon una carga que su cuerpo ya no podía superar. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que no todos los atletas comienzan la carrera con las mismas ventajas. A veces, las condiciones médicas ocultas permanecen en silencio durante años, revelándose solo cuando el cuerpo es llevado más allá de sus límites. Bret Michaels construyó una carrera alrededor de la perfección física, pero cuando los médicos miraron por dentro, descubrieron que la mayor debilidad había estado oculta en su corazón todo el tiempo. Y para cuando alguien se dio cuenta de cuán grave era, ya era demasiado tarde. Número 7. Greg Kovacs. Algunos fisicoculturistas pasan sus carreras persiguiendo trofeos. Greg Kovacs perseguía algo que ningún trofeo podía medir. Quería convertirse en el fisicoculturista más grande que el mundo hubiera visto, y por un tiempo lo logró. Con más de 1,80 m de altura y pesando más de 180 kilogramos en la temporada baja, Greg no parecía un atleta ordinario. Incluso entre los fisicoculturistas profesionales se destacaba. Donde quiera que iba, la gente se detenía, miraba y se preguntaba cómo un cuerpo humano podía volverse tan masivo. Su tamaño se convirtió en su identidad. Cuanto más crecía, más hablaban de él. Pero cada kilo extra tenía un costo. A medida que pasaban los años, las tareas simples se volvían más difíciles. Caminar lo dejaba sin aliento. Sus piernas y pies a menudo se hinchaban. El dolor en el pecho se volvía cada vez más común. Los médicos le advirtieron que su corazón estaba cargando una carga para la que nunca fue diseñado. Lo instaron a reducir su peso corporal antes de que se produjera un daño permanente. Pero alejarse de ese objetivo significaba alejarse de la imagen que había pasado años creando. Así que Greg siguió avanzando. Luego, en noviembre de 2013, su cuerpo alcanzó su límite. Greg sufrió un masivo ataque al corazón en su hogar. Aunque fue llevado de urgencia al hospital, el daño a su corazón era demasiado severo. Unos días después, falleció a tan solo 44 años.
Cuando los médicos examinaron su condición, descubrieron el verdadero precio de convertirse en el más grande. Su corazón se había agrandado dramáticamente después de años de bombear sangre a través de una cantidad extraordinaria de músculo y masa corporal. Había estado trabajando bajo una tensión incesante durante tanto tiempo que ya no podía mantenerse al día. Greg Kovacs logró el único objetivo al que había dedicado su vida. Se convirtió en uno de los fisicoculturistas más grandes que el mundo había visto, pero al final, el órgano que más importaba nunca pudo volverse lo suficientemente fuerte para cargar el peso de ese sueño. A veces, el peso más difícil de levantar es el que tu corazón se ve obligado a cargar todos y cada uno de los días. Número 6. Sis, Aziz Shavershian. Nunca ganó un título de señor Olimpia. Nunca compitió en los mayores escenarios del fisicoculturismo. Sin embargo, millones todavía consideran a Aziz como una de las figuras más influyentes en la historia del fitness. Nacido en Australia, Aziz Shavershian era alguna vez un adolescente delgado que luchaba con la confianza y era frecuentemente intimidado por su apariencia. En lugar de aceptarlo, entró a un gimnasio decidido a cambiar su vida, y lo hizo. En pocos años, su notable metamorfosis, cautivadora personalidad e inquebrantable seguridad en sí mismo lo convirtieron en una sensación de Internet. Sin embargo, la gente estaba más impresionada por su mentalidad que por su apariencia física. Con su conocida frase "todos lo vamos a lograr", Sis alentaba a millones de jóvenes a perseguir la superación personal y a tener fe en sí mismos. Luego ocurrió algo trágico. El 5 de agosto de 2011, mientras estaba de vacaciones en Tailandia con su hermano, Sis entró a una sauna para relajarse. Minutos después, fue encontrado inconsciente. A pesar de los desesperados esfuerzos de los paramédicos, no pudo ser reanimado. Tenía solo 22 años. Cuando se realizó la autopsia del cuerpo de Sis, se encontró que su corazón estaba gravemente agrandado, una condición que aumenta significativamente el riesgo de muerte cardíaca súbita. También admitió abiertamente haber usado esteroides anabólicos, que se sabe que ejercen una presión adicional sobre el sistema cardiovascular. El calor extremo de la sauna, combinado con la condición cardíaca subyacente, planteó un riesgo catastrófico. La historia de Sis es mucho más que la pérdida de un ícono del fitness. Es un recordatorio de que el cuerpo de apariencia más fuerte no siempre significa el corazón más sano. Su vida terminó demasiado pronto, pero su mensaje todavía resuena en los gimnasios de todo el mundo. Todos lo vamos a lograr. Número 5. Boston Lloyd. Boston Lloyd construyó una reputación haciendo lo que casi nadie en el fisicoculturismo se atrevía a hacer, decir la verdad. Donde la mayoría de los atletas mantenían sus drogas para mejorar el rendimiento en secreto, él presumía abiertamente de sus ciclos de esteroides, inyecciones y riesgos. También era una de las figuras más controvertidas del deporte por ser tan honesto. Pero el 25 de febrero de 2022, ese viaje terminó trágicamente. Boston colapsó repentinamente en su hogar y fue llevado de urgencia al hospital. A pesar de todos los esfuerzos por salvarlo, murió a tan solo 29 años. Luego los médicos descubrieron lo que había estado pasando dentro de su cuerpo. La causa de muerte fue una disección aórtica, un desgarro catastrófico en la arteria más grande del cuerpo. Es una de las emergencias médicas más mortales que a menudo deja a las víctimas con solo minutos para vivir. Pero hubo otro descubrimiento perturbador. Años antes, Boston había desarrollado una enfermedad renal en estadio 5 después de sufrir un daño renal importante, lo que ponía a su cuerpo bajo una tensión constante. Quienes estaban cerca de él también revelaron que su padre había experimentado un aneurisma aórtico, lo que sugería una posible debilidad hereditaria en su sistema cardiovascular. Cuando los médicos vieron el panorama completo, no era solo un problema médico, era un cuerpo cargando el peso del riesgo genético, riñones que fallaban y años de mejora química extrema. Juntos, esos factores crearon una tormenta perfecta, una que en última instancia se cobró la vida de un fisicoculturista que pasó años exponiendo los secretos más oscuros del deporte. Número 4. Franco Columbu. Cuando los médicos examinaron a Franco Columbu después de su muerte, una pregunta se destacó por encima de todas las demás. ¿Cómo pudo pasarle esto a alguien que había hecho casi todo bien? A diferencia de muchos fisicoculturistas de su época, Franco nunca fue conocido por perseguir extremos peligrosos. Con solo 1,65 m de altura, no era el hombre más grande en el escenario, pero era indudablemente uno de los más fuertes. Ganó 2 títulos de señor Olimpia, compitió en los niveles más altos de los deportes de fuerza y tenía una reputación de empacar un poder increíble en un armazón relativamente pequeño. Pero la mayor fortaleza de Franco no era meramente física. Creía en conocer el cuerpo tan bien como en entrenarlo. Se convirtió en quiropráctico con licencia y se mantuvo activo hasta los 70 años. Era ampliamente respetado por su enfoque disciplinado de la salud y el fitness. Muchas personas creían que disfrutaría de una vida larga y saludable. Luego, en agosto, la tragedia golpeó.
Mientras nadaba cerca de la costa de Cerdeña durante una visita a Italia, Franco sufrió una emergencia médica. A pesar de los esfuerzos de rescate, no pudo ser salvado. Tenía 78 años. Cuando los médicos revisaron su condición, encontraron una enfermedad cardiovascular avanzada, incluida una enfermedad coronaria significativa. El daño se había desarrollado gradualmente durante muchos años, permaneciendo en gran medida silencioso hasta que se volvió potencialmente mortal. Los hallazgos impactaron a muchas personas no porque Franco hubiera ignorado su salud, sino porque había pasado toda una vida cuidándola. Su historia nos recuerda que la enfermedad cardíaca no siempre viene con señales de advertencia obvias. A veces se acerca sigilosamente durante décadas en silencio, solo para anunciarse en un único momento trágico. Franco Columbu dedicó su vida a construir fortaleza, pero los médicos en última instancia aprendieron que una fuerza increíble no siempre puede salvar al corazón. Quizás por eso su historia sigue siendo uno de los recordatorios más aleccionadores del fisicoculturismo. Algunas tragedias no comienzan con malas decisiones. A veces es una condición que pasa desapercibida hasta que ya es demasiado tarde. Número 3. Mohamed Benazisa. Algunas victorias exigen un sacrificio increíble, otras lo exigen todo. Mohamed Benazisa sabía lo que significaba luchar contra probabilidades imposibles. Creciendo en Argelia, no tenía las ventajas que disfrutaban muchos de sus rivales. No había entrenadores de élite que lo guiaran, ni grandes patrocinadores financiando su viaje, y ningún gimnasio de última generación esperándolo. Sin embargo, nada de eso lo detuvo de soñar con los mayores escenarios del físico-culturismo. Dependía de algo mucho más poderoso que la disciplina. Cada entrenamiento era tratado como una misión. Cada revés se convertía en motivación. Mientras otros tenían mejores recursos, Benazisa se ganó su lugar a través de una determinación implacable. Al poco tiempo, el mundo del físico-culturismo comenzó a notar al tranquilo competidor de Argelia, cuyo acondicionamiento parecía casi irreal. Para 1990, había obtenido su tarjeta de profesional de la IFBB y estaba compitiendo codo a codo con los mejores físico-culturistas del planeta. No era el hombre más grande en el escenario, pero cuando se trataba de definición muscular, muy pocos podían igualarlo. Su físico parecía tallado en piedra con cada músculo separado en un detalle asombroso. Luego llegó la competencia que lo cambiaría todo. En octubre de 1992, Benazisa viajó a los Países Bajos para el Gran Premio de Holanda. Quería llegar en la mejor condición de su carrera, así que siguió los métodos de preparación para concursos que eran ampliamente aceptados en el fisicoculturismo profesional en ese momento. Días antes de subir al escenario, restringió severamente su ingesta de agua y usó diuréticos para eliminar tanta agua de su cuerpo como fuera posible. El objetivo era lograr ese aspecto de navaja y piel de papel que los jueces recompensaban, y en el escenario funcionó. Benazisa lucía espectacular. Mostró uno de los físicos más impresionantes de la competencia y una vez más demostró por qué se le consideraba uno de los atletas más acondicionados del deporte. Pero solo minutos después, la celebración se convirtió en pánico. Detrás del escenario, colapsó repentinamente. Los testigos miraron con horror cómo su cuerpo comenzaba a convulsionar. Aparecía espuma alrededor de su boca mientras sus compañeros competidores llamaban desesperadamente para pedir ayuda médica. Los paramédicos lo llevaron de urgencia al hospital, pero para entonces su cuerpo ya estaba apagándose. Su latido cardíaco se había vuelto peligrosamente irregular y un órgano tras otro estaba comenzando a fallar. Los médicos lucharon por salvarlo. No pudieron. En la tarde del 4 de octubre de 1992, Mohamed Benazisa fue declarado muerto. Tenía solo 33 años. La autopsia reveló una verdad devastadora. La deshidratación severa combinada con un desequilibrio electrolítico potencialmente mortal había causado un colapso cardiovascular. En su intento de lograr el físico perfecto para el concurso, su cuerpo había perdido tanto líquido y minerales esenciales que su corazón ya no podía funcionar con normalidad. Quizás la parte más desgarradora es que Benazisa no había experimentado con algún método secreto o imprudente. Simplemente había seguido una rutina de preparación para concursos que muchos fisicoculturistas profesionales consideraban normal en ese momento. Su muerte envió ondas de choque por todo el mundo del fisicoculturismo y se convirtió en una de las primeras advertencias sobre los riesgos mortales de la deshidratación extrema y el abuso de diuréticos. Mohamed Benazisa pasó años demostrando que la determinación podía superar cualquier obstáculo. Al final, el mayor obstáculo no estaba parado junto a él en el escenario. Era el precio que su propio cuerpo pagó en la búsqueda de la perfección. Número 2. Robert Benvenete. El éxito finalmente había llegado. Después de años de duro entrenamiento y competencia en las filas amateur, Robert Benvenete se ganó una de las mayores victorias de su carrera al ganar el Campeonato de los Estados del Sur en 2003. Fue el gran avance hacia el que había trabajado durante casi una década y muchos creían que era solo el comienzo de algo aún más grande. Tenía el físico, tenía la determinación y tenía un futuro que lucía increíblemente prometedor. Pero a veces, la mayor batalla no es la que tiene lugar en el escenario, es la que ocurre dentro del cuerpo.
Solo un año después de su mayor victoria, la tragedia golpeó. En 2004, Robert Benvenete sufrió un masivo ataque al corazón. Tenía solo 30 años. El mundo del fisicoculturismo quedó conmocionado por la noticia dado lo joven y en forma que estaba. Era difícil para muchos comprender cómo un atleta que parecía estar en la flor de la vida podía ser arrebatado tan repentinamente. No se publicaron muchos detalles de su condición médica, pero su muerte fue otro golpe desgarrador que demostró que la fuerza física por fuera no siempre refleja lo que está pasando dentro del cuerpo. Durante años, los médicos han advertido que el esfuerzo físico extremo, especialmente si ya se tiene una enfermedad cardiovascular u otros problemas de salud, puede crear una tremenda tensión en el corazón. Los problemas cardíacos graves en los atletas pueden pasar desapercibidos hasta que ocurre un evento repentino y potencialmente mortal. Robert murió justo cuando su carrera estaba despegando. Obtuvo el éxito que había estado persiguiendo durante años, pero nunca pudo descubrir hasta dónde podría haberlo llevado su talento. Su historia nos recuerda que a veces la debilidad más peligrosa no es visible por fuera, es la que crece silenciosamente dentro del corazón. Número 1. Luke Sandoe. A veces, los descubrimientos más devastadores no se hacen en el escenario del fisicoculturismo, sino en la mesa de autopsia. Y la historia de Luke Sandoe es quizás el ejemplo más claro de eso. Solo semanas antes de su muerte, el respetado fisicoculturista británico subió al escenario en el Arnold Classic Australia, decidido a presentar su mejor físico hasta la fecha. Para lograr ese aspecto de navaja y listo para el concurso, siguió un agresivo protocolo de diuréticos, pero su cuerpo ya estaba alcanzando su límite. Detrás del escenario, Luke supuestamente vomitó varias veces. En el escenario, luchaba por respirar y apenas podía mantener sus poses. Después de la competencia, los médicos descubrieron que estaba sufriendo una deshidratación severa, niveles peligrosamente altos de potasio y riñones que estaban a punto de apagarse. Luke admitió más tarde que si no hubiera ido al hospital, probablemente no habría sobrevivido. Pero esa emergencia médica fue solo una advertencia. En mayo de 2020, a tan solo 32 años, Luke Sandoe falleció. Cuando los médicos examinaron su cuerpo, encontraron un corazón gravemente agrandado con hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca aguda. Los hallazgos mostraron que años de llevar su cuerpo a sus límites absolutos habían ejercido una tremenda presión sobre su sistema cardiovascular. Su familia reveló más tarde que nunca se habían dado cuenta de la verdadera magnitud de las drogas para mejorar el rendimiento que había estado usando. Luke Sandoe no perdió la vida a causa de una sola competencia. El daño se había estado acumulando silenciosamente durante años, y al final, la autopsia reveló el devastador precio de perseguir la perfección. Y ese es el final del video de hoy. Estas fueron las desgarradoras historias de 10 fisicoculturistas y los impactantes hallazgos médicos que revelaron lo que estaba pasando dentro de sus cuerpos después de la muerte. Gracias por ver, y si encontraste este video informativo, no olvides darle me gusta, suscribirte. Y nos vemos en el próximo.